Educación a distancia, ya sea que sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y hoy para analizar un tema importantísimo que tiene que ver con la realidad cotidiana, no es algo que ha dejado de existir. Mi nombre es Maynor Vázquez, bienvenido y así que comenzamos. Cuando analizamos el tema del siguiente examen, del segundo examen, nos encontramos con que el título dice la Guerra Fría, el mundo bipolar, amenaza y tensión, ya sea que usted lo haya visto en la antología, y que lo haya analizado ahí o en la tutoría. Ahora nos encontramos con la palabra el mundo bipolar. Cuando vino la guerra en el año 1945, la Segunda Guerra Mundial, y terminó, pues la humanidad pensó que iba a arrancar un proceso de paz y tranquilidad en la tierra, en el cual nunca más las personas iban a volver a pelear y todo iba a estar muy bien, pero no podíamos estar más equivocados. Definitivamente que eso no sucedió y más bien la tierra, el planeta, la gente se comenzó a dividir nuevamente y quizás las siguientes divisiones que iban a venir iban a ser más odiosas, quizás que la original. De hecho, eso es lo que vamos a analizar y no como algo aislado del pasado, algo que una anécdota ahí escrita por ahí, sino que es algo que estamos viendo hoy, que podemos abrir un periódico, eh, incluso nacional, y vamos a ver, ¿verdad? Que esto es algo que está sucediendo hoy y que este tema está completamente vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Que estamos en el año, ¿verdad? Del 2021 y hasta el día de hoy eso está completamente vigente. Sigue esa amenaza, sigue la tensión, sigue este mundo bipolar, es decir, partido en dos, y sigue esa guerra fría. Bueno, ojalá que no pase a caliente, pero sigue la guerra fría. Así que lo vamos a analizar completamente, la vamos a ir paso por paso, y cuando hablamos de guerra fría, después de la Segunda Guerra Mundial, como lo dijimos, para algunas personas esa guerra fría arrancaría el mismo 2 de septiembre de 1945, que es el año en que Japón se rinde después de la bomba Hiroshima y Nagasaki. Entonces se cuenta como ahí el inicio de la Guerra Fría. Algunas personas dicen que no, que es en 1947, cuando el presidente Truman en Estados Unidos comienza a hacer un poco de leyes como para contener el avance de Rusia y su influencia en el mundo, y que entonces se cuenta como las políticas del presidente Truman como los inicios de la Guerra Fría. Pero cualquiera de los dos sirve como inicio, porque ese 2 de septiembre de 1945, para mí, cuando viene, ¿verdad?, el ejército en el frente oriental ruso y luego se encuentra con el ejército de Estados Unidos que viene en el frente occidental y se dan la mano en aquel mítico día en Berlín, ¿verdad?, poniendo una gran división en Alemania que dividía a Alemania en dos partes, ¿verdad?, la Alemania federal que iba a ser aliada de Estados Unidos y luego estaba la Alemania oriental que iba a ser aliada de Rusia. Así como se dieron esa mano, así como se construyó ese muro después, de esa misma forma ese muro se desplegó en cada uno de los países de la Tierra. Igual quedó la Tierra dividida en dos. Quedó dividida en un mundo que iba a ser bipolar. Es decir, que algunos iban a tener, así como el caso de Alemania, que fue como una profecía, ¿verdad? Muchos iban a terminar del lado de los rusos y la otra parte, incluso da la casualidad que es Occidente, estamos hablando del oeste, otra sección del planeta, de los países, van a terminar del lado occidental, es decir, aliado a Estados Unidos. Como podemos ver en la gráfica, de un bando estaba Estados Unidos y en el otro bando estaba la Unión Soviética. Vean que el gráfico también aparece la Unión Soviética al este y Estados Unidos al oeste, ¿verdad? Occidente versus Oriente. Y el mundo se divide así. El 2 de septiembre de 1945, al finalizar la guerra, ese mismo día casi que estaba arrancando esta guerra fría, ¿verdad? Luego iban a haber como cambios, ¿verdad?, en el cual el mundo se iba a dar cuenta de que arrancaba otra lucha en el planeta y que iba a avanzar por décadas, de décadas, de décadas, incluso hasta llegar hasta el día de hoy, ¿verdad?, con el enfrentamiento de Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, tener bastante claro, ¿verdad?, que ese enfrentamiento era a todo dar, ¿verdad?, porque estábamos hablando de una lucha de no solamente económica, sino que era ideológica. De hecho, la lucha principal era sobre todo la parte ideológica,
la Unión Soviética, que venía de la revolución leninista, ¿verdad? Y que de la mano de Stalin se había convertido en una potencia del mundo, aunque sea con una mano de hierro implacable, pero al final era potencia del mundo. Y lo mismo era el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que en aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, ya era completamente claro de que Estados Unidos era la potencia del mundo, ¿verdad? Y que iba a aparecer en el otro polo, la Unión Soviética, para hacer esa competencia. Pero los dos no eran, eran una democracia liberal, ¿verdad? Estados Unidos era una democracia liberal, la Unión Soviética era un socialismo tipo comunista, ¿verdad? Y era una ideología completamente aparte que después vamos a analizar en este mismo video más adelante. Así que el enfrentamiento que se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue un enfrentamiento bastante amplio que se dio en tres terrenos básicos, más bien en dos terrenos básicos, era que sería el espionaje y que sería la sección de propaganda, y que esa guerra, si usted pone atención al título, Guerra Fría, era un momento en que los dos países se comenzaron con el tiempo a armarse hasta los dientes, armas por todos lados, y lo peor de todo, ¿verdad? Que fueron armas atómicas, que esto fue definitivamente lo más delicado de la situación, ¿verdad? No se van a pelear de forma directa los dos países, sino que van a poner a terceros a pelear por ellos, apoyar a un país tercero y a medir fuerzas con ese tercer país. Así que Estados Unidos y Rusia pues nunca se bombardearon atómicamente, gracias a Dios que no sucedió eso, ¿verdad? Pero sí van a poner y van a medir fuerzas con otros países, y van a medir fuerzas en el campo de la propaganda, que fue uno de los lugares en el que más se peleó y en el que más se luchó, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién es el mejor de los dos? ¿Y quién hacía la mejor propaganda? Una maquinaria de propaganda gigante que en el caso de Estados Unidos atacaba al comunismo, ¿verdad? Y aquellas cosas, problemas que podría tener el comunismo, como por ejemplo cosas que tenían que estar ligadas con la religión, cómo se atacaba al comunismo, porque se decía, ¿verdad?, que era un ataque frontal a la moral cristiana, por ponerles un ejemplo. Entonces había un ataque por este lado. Después la idea de Estados Unidos de siempre asociar la pobreza con el comunismo también iba dentro de la propaganda, ¿verdad?, que se daba a la Unión Soviética. ¿Cuál de las dos Europas se recuperaría mejor, ¿verdad?, que era la otra competencia? Entonces, como les digo, con terceros países se hacían los pulsos para saber cuál de los dos países eran mejor, ¿verdad? En el caso de Alemania era vital que el lado oriental para los rusos estuviera mejor, y en el caso de Estados Unidos que Alemania, el lado occidental, estuviera mejor, porque así iba a demostrar cuál de los dos modelos era superior, ¿verdad? Esa era la idea. ¿En qué países se vive mejor? En aquellos países que eran aliados de Estados Unidos. Huelga decir que Costa Rica siempre estuvo de parte, o del lado más bien, de la alianza con Estados Unidos. Ya vamos a ver otros países de América Latina, que sería cómo sucedió, ¿verdad?, con las alianzas con la Unión Soviética, aunque ya puedo adelantar, ¿verdad?, que Cuba estaba ahí, ¿verdad?, dentro del lado de la alianza de la Unión Soviética, que iba a llegar a esa alianza. Había una carrera armamentística. La parte más mala de todo esto no es que eran aviones ni tanques, ¿verdad?, no eran submarinos, sino que era armamento atómico que se estaban llenando, ¿verdad? Estados Unidos ya había utilizado la bomba de Hiroshima y Nagasaki, así que ya sabía el poder. Rusia también lo había hecho, ¿verdad? Había hecho bastantes ensayos atómicos y sabía perfectamente qué podía hacer las bombas atómicas, qué forma se podía dañar. También ya había balística intercontinental, así que Estados Unidos estaba en posibilidad de atacar directamente a Rusia y Rusia directamente a Estados Unidos, se podía hacer. Imagínense la tensión que había, ¿verdad?, después de saber cuál era el poder que tenían las bombas atómicas y que de pronto se hiciera esa tensión. Había una carrera científica para saber quién avanzaba más en el campo, sobre todo de la genética, en el campo de la fisiología y en el campo de la psiquiatría, que fue una lucha bastante grande, ¿verdad? Eso hay material de sobra con la CIA, con la KGB, ¿verdad?, viendo qué técnicas se podían utilizar, psicológicas y psiquiátricas de ambos lados. Se avanzó mucho en el campo de la psiquiatría, en el campo de la psicología, durante la Guerra Fría, algo impresionante, para ver cuál de los dos bandos lograba sacar más provecho. Yo recuerdo un Freeman en Estados Unidos y todos esos experimentos que hizo, ¿verdad?, de control de masas y la doctrina del shock en su aplicación total, ¿verdad?, experimentos que se hicieron sociales en Estados Unidos. Y luego estaba la carrera tecnológica, ¿verdad?, una carrera que tenía que ver mucho con el campo de la industria, quién producía más, quién hacía mejores productos,
Rusia tenía como un enfoque más industrial pesado que tenía que ver con petroquímica, con metalurgia. ¿Verdad? Esa era la idea más, la oriental y militar, pues obviamente la idea más rusa. El Estados Unidos tenía una idea más variada, más de utilizar más diferentes productos y también centrarse en la parte militar, donde iba a destacar toda esta parte tecnológica e industria. De hecho, la humanidad avanzó mucho en el tiempo de la Guerra Fría, sobre todo en sistemas de informáticos, ¿verdad? Que se pusieron en práctica durante la época de la Guerra Fría. Y la carrera espacial, ¿verdad? La carrera espacial la inicia ganando, es más, yo que en un balance general hasta puedo decir que en la Guerra Fría el gran ganador de la carrera espacial definitivamente fue Rusia, ¿verdad? Cuando puso a Yuri Gagarin, ¿verdad? Que fue la primera persona que estuvo en el espacio, y que incluso estuvo horas ahí. Eso fue en abril, el 12 de abril de 1961, ¿verdad? Cuando fue la primera persona que llegó al espacio. Eso fue un gran triunfo. También el Sputnik, ¿verdad? Que es, por cierto, a la hora la vacuna en honor a el primer satélite que puso, y fue Rusia el que puso el primer satélite en órbita en el espacio. Y así, la primera mujer en el espacio también la puso Rusia. El primer, nunca se nos va a olvidar a Laika, ¿verdad? Aquella famosa perra que también puso Rusia en el espacio. Es impresionante todos los grandes logros que tuvo Rusia. De hecho, Estados Unidos no había hecho nada, de nada, ¿verdad? Y cuando llega el 20 de julio de 1969, ¿verdad? Llega el hombre a la luna. Recordamos a Armstrong ahí en la luna. Era impresionante cuando ya el hombre pudo llegar a la luna. Así que fue eso, buena movida. Estuvo como muy tranquilo Estados Unidos y de pronto dio ¡pum! La gran movida magistral y ya estaba el hombre en la luna después del montón de logros que había tenido Rusia. Vean como la tensión, ¿verdad? Por saber cuál era. De hecho, la parte espacial era humillante para Estados Unidos de que Rusia le ganaran todo, ¿verdad? Que iba más adelante. El caso de los países, ¿verdad? Que luchaban como terceros para luchar en el nombre de Estados Unidos y en el nombre de Rusia. Tenemos, por ejemplo, dos casos muy sonados, ¿verdad? Como por ejemplo fue el caso de Vietnam, ¿verdad? Que fueron 20 años de conflicto, de 1955 a 1975, que duró el conflicto, 20 años, impresionante todo lo que sucedió ahí. El lado de Vietnam del norte, controlado por del comunismo, por el Vietcong, y la parte sur, apoyada por Estados Unidos, fue una guerra frontal, ¿verdad? Entre las dos Vietnam, que al final termina con la humillante salida de Estados Unidos, ¿verdad? De la retirada con Nixon y antes de Lyndon Johnson, los presidentes. ¿Verdad? Cuando llega y se sale Estados Unidos de la guerra, en realidad la perdió y Vietnam termina convirtiéndose en un país comunista. Pero eso generó algo muy positivo. Hay gente que podría decir que no lo fue, pero definitivamente que sí, ¿verdad? Que fue toda esa revolución contracultural que se dio con el movimiento hippie, ¿verdad? Que arranca en California, como lo vimos. Podemos poner una fecha, quizá 1967 en California, es la fecha en que podemos dar inicio a esta revolución, que en primer grado lo que se hablaba era de estar en contra, ¿verdad? De todo lo que sucedía, con que por qué Estados Unidos estaba yendo a defender una guerra que no tenía que ver nada con ellos. Pero también se dio otro tipo de revoluciones que hemos visto, ¿verdad? Que tienen que ver con esa libertad, sobre todo en el campo de las mujeres, de la lucha a los derechos de las mujeres y también el resto de derechos civiles en Estados Unidos, como fueron los negros, minorías, ¿verdad? Y todo eso se ganó en ese movimiento contracultural que se dio en los años 60, 70, ¿verdad? O conocido también como el movimiento hippie. ¿Todo eso qué es? Todo eso es Guerra Fría. Todo eso sucedió en el marco de la Guerra Fría. Todo eso son revoluciones que salieron de la Guerra Fría. Y también tenemos otra lucha que fue la de la Guerra de Corea, que también se dio, creo que la vamos a ver un poco más adelante, así que no voy a hablar mucho de la Guerra de Corea porque creo que hay una plantilla más adelante. Era que igual Corea del Norte se divide en dos, la parte norte y la parte sur. El norte apoyado por Rusia, luego Rusia se sale, queda Estados Unidos en el sur, se firma un armisticio, es decir, de que se dejan las armas, no es un tratado de paz, sino que simplemente se dejan las armas, y en la latitud norte, en el paralelo de latitud norte 38, se fija una frontera natural, más bien siguiendo el mismo paralelo, y se divide Corea del Norte y Corea del Sur, o Corea del Norte, que tiene un corte más socialista, comunista, autoritario. Ni siquiera es tanto comunismo, pero eso es otro tema. Vamos a meterle oficialmente que es comunista. Y en la parte sur, un país plenamente capitalista, ¿verdad? Como es Corea del Sur.
desde que finalizara, bueno, desde que se dejaran las armas, esa es la palabra correcta, ¿verdad? Y se dividiera Corea del Norte y Corea del Sur. El espionaje, montones de películas hasta decir basta, ¿verdad? Sobre el tema del espionaje. Fue la época que inspiró a James Bond, fue la época que inspiró a la Fan Nikita, ¿verdad? A los espías franceses, aliados de Estados Unidos, como siempre. Cualquier cantidad de dibujos animados, ¿verdad? En el que siempre aparecen, en el caso de Estados Unidos, los rusos como los malos, siempre los rusos los malos. Lo podemos ver en Marvel, ponerles un ejemplo, ¿verdad? Y tenemos al Capitán América, ícono de Estados Unidos, ¿verdad? Y tenemos al Soldado del Invierno, creo que se llama. Ojalá que aquí no estén expertos en Marvel, ¿verdad? Que por eso yo creo que sí estoy en razón. Y en los cómics, ¿verdad? De aparecen, ¿verdad? Que los rusos como los malos y todo ese ícono que tiene que ver con el Capitán América, ¿verdad? Que es impresionante. Todo esto se gesta en tiempos de la Guerra Fría, el personaje. Y bueno, el espionaje era full para intentar recabar información de Rusia o Rusia recabar información de Estados Unidos. Ahí aparece la agencia principal de Estados Unidos, que es la CIA. Estoy seguro que se ha visto montones de películas sobre la CIA y sobre todo el espionaje que tenía que ver y todas las historias que hay en torno a la CIA. Y en el caso de la Unión Soviética, la KGB, ¿verdad? Que era la que se iba a encargar del espionaje, ¿verdad? Y iban a infiltrar todo lo que se pudiera. Robo de información que se mantiene hasta el día de hoy, ¿verdad? Creación de grupos subversivos en ambos bloques o incluso poniendo otros bloques, porque también habían espionaje, por ejemplo en el caso de Inglaterra, que también tenía su agencia de espionaje fuertísima. Golpes de Estado que con información que se podía recabar y que luego se podía manejar, ¿verdad? Para poder golpear otros países, como sucedió en América Latina. También se utilizó mucho el espionaje, ¿verdad? Para desestabilizar al enemigo utilizando países terceros, ¿verdad? Eso fue algo muy, muy típico de la Guerra Fría. Entonces ahí lo tenemos, Estados Unidos, el mundo bipolar, Estados Unidos, la Unión Soviética, ¿verdad? Cómo estaban divididos los dos, el espionaje, el campo de la propaganda, cómo se enfrentaban utilizando otros países, ¿verdad? Y esa Guerra Fría que arrancaría para algunos en 1947 con todas las políticas del presidente Truman, y que si tenemos que buscar una fecha en la cual termina la Guerra Fría, y entramos también a otra polémica, porque para muchos la Guerra Fría termina cuando cae el muro de Berlín. Aquella división original, ¿se recuerdan que yo arranqué con eso? Con que Alemania llega y se divide en dos, ¿verdad? Cuando esa división inicia con la división de Alemania, terminaría la Guerra Fría con el icono del fin de la Guerra Fría, que sería cuando el muro de Berlín cae en 1989, que cayó el muro de Berlín. De hecho, nunca se me va a olvidar, estaba yo en el colegio, recuerdo a la profesora de estudios diciéndonos que iba a arrancar una era de paz y armonía en la humanidad, que se iban a acabar las divisiones y que el malo, porque en la versión de la profesora de estudios de aquella época, digamos que era muy de capitalista, muy liberal. Entonces ella nos decía que ya con Rusia el malo fuera, entonces y todo iba a estar muy bien en la Tierra, iba a arrancar un proceso bellísimo de la humanidad. Bueno, estaba completamente equivocada, mi profesora. Y bueno, más bien después de la caída del muro de Berlín arrancan otras divisiones bastante odiosas, quizá más que en la Guerra Fría, en la primera fase. Bueno, algunos dicen que cuando termina la Guerra Fría, en el tiempo del muro de Berlín, cuando cae el muro de Berlín, otros dicen que no es ahí, sino que es cuando Rusia abandona el comunismo, que sería en 1991 de forma oficial. Entonces ahí sería cuando termina la Guerra Fría. Entonces podemos utilizar los dos, que en realidad son válidas. Son las dos escuelas, gente que dice cuando termina el muro de Berlín, otros cuando Rusia termina. Yo lo dejo quizá en el icono de la caída del muro de Berlín, también la antología lo dice así. Cuando cae el muro de Berlín, entonces vamos a dar ese icono, ¿verdad? Tan impresionante, que fue cuando recuerdo al grupo Scorpion, a mí que me gusta el rock, ahí tocando días antes de que cayera el muro. Queen, que hizo también un concierto. Es impresionante lo que sucedió ahí, ¿verdad? Entonces esa tercera guerra mundial que podía suceder en medio de la Guerra Fría, fue un momento sumamente difícil para la humanidad. Estaría supuestamente terminando esa tensión cuando cae el muro de Berlín. Bueno, entonces estaba Estados Unidos, estaba la Unión Soviética antes de que cayera el muro de Berlín. Los aliados de Estados Unidos era Europa Occidental. Ahí tenemos a España, Portugal, tenemos a Francia, el aliado eterno, tenemos Inglaterra, ahora todos los países europeos. Habían países que se declaraban, que intentaban ser neutrales, más bien la palabra es intentaban ser neutrales.
no querer buscar, digamos, mucho bando, incluso en el lado de Occidente, ¿verdad? Intentar hacerlo, pero igual la presión era extrema, ¿verdad? Para que usted tuviera que decir, yo apoyo a Estados, yo apoyo a la Unión Soviética. Toda Europa Occidental, todos estos países, quizá poniendo por ejemplo principal a Francia e Inglaterra, eran los grandes aliados de Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿verdad? En el lado, en el bando del oeste, o sea, el bando de Estados Unidos. Y en el bando de la Unión Soviética, ahí teníamos a Europa Occidental como un aliado de Rusia. Bueno, ¿qué países era Europa oriental? Bueno, ahí teníamos a Polonia, teníamos a Checoslovaquia, teníamos a Hungría, teníamos a Rumanía, a Bulgaria, Alemania, que sería el lado y por supuesto teníamos a Yugoslavia. La Yugoslavia, que era aquel país, aquel grupo de países balcánicos que habían sido tan atropellados después de la Primera Guerra Mundial con lo que sucedió con Serbia, se unieron todos, ¿verdad? Y formaron un país que era una potencia en el fútbol, yo lo recuerdo perfectamente, ¿verdad? Con ese uniforme cuadriculado, impresionante, que hoy sería el que usa Croacia. Increíble, ¿verdad? Todo esto que sucedió con Yugoslavia. Estos países que no son para discriminar, que es un territorio inmenso, una cantidad inmensa de territorio, todos ellos se metían dentro del bloque de la Unión Soviética. Por allá habían un montón de países en el resto del mundo, digamos que este es el bloque principal, o denominado bloque oriental, que eran los aliados principales que tenía Rusia en la región, como el bloque más fuerte. Algunos países decían que no querían meterse en el conflicto, que no querían meterse. Incluso si ustedes ven, puede ser que China ni lo meta, porque China siendo un país comunista, en medio de su revolución cultural, en medio de todo el gobierno de Mao Zedong y todo lo que eso implica, siendo comunista, China no se llevaba muy así con la Unión Soviética, no se llevaba así como muy bien, incluso en tiempos del comunismo clásico. China quería incorporar sus propias cosas dentro del comunismo, que nunca lo vio con buenos ojos Rusia, y entonces habían a veces roces entre los dos. Igual China, por en última instancia, si tenía que apoyar a uno de los dos, terminaba apoyando a Rusia, ¿verdad? Entonces era como un aliado que a veces aparecía. Y en el caso de Estados Unidos, pues también habían países así. O algunos países se convirtieron en un bloque que se llamaba el bloque de países no alineados, como por ejemplo la India, como por ejemplo Egipto, ¿verdad? Que se fueron en ese grupo de países no alineados y decidieron no meterse en el churuco de la Guerra Fría. Bueno, lo intentaron porque al final, como les digo, estaban obligados. Para algunos, este bloque de países que no estaban ni con Estados Unidos ni en la Unión Europea les llamaron tercer mundo. De hecho, en la época en que se acuñó el tercer mundo, se trataba de eso, que eran países que no estaban ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, entonces era el tercer mundo. El primer mundo eran los países occidentales aliados de Estados Unidos y el segundo mundo eran los países aliados a Rusia, los países orientales aliados a Rusia, era el segundo mundo, y los países que no querían formar parte de la Guerra Fría, entonces eso se les consideraba países del tercer mundo. Hoy tiene otra connotación. Hoy primer mundo sería como los países desarrollados, el segundo mundo como países en vías de desarrollo, el tercer mundo los países pobres. Hoy tiene otra connotación, no es la connotación que tenía durante la Guerra Fría, pero ahí está, ¿verdad? Pero bueno, en esta forma de explicarlo, y tanto los países de Estados Unidos como los de la Unión Soviética, ¿verdad? Estos dos eran potencias y también se les podían considerar países desarrollados definitivamente. Vean esta imagen que está aquí. Esa imagen que está ahí es impresionante. No voy a decir nada y le voy a dar unos 10 segundos mientras que tomo aquí, no voy a hacer comercial, pero para que vean ustedes esa imagen, pónganle mucha atención. Qué interesante esa imagen. Esa imagen definitivamente dice mucho. Todos felices votamos el muro de Berlín. No van a haber más murallas entre los seres humanos. El malo ha caído, la Unión Soviética cayó. Pero bueno, pudo haber sido que votamos el muro de Berlín, votamos el muro ruso, pero detrás de ese muro había otro muro. Y ahí está, ¿verdad? Es algo para ponernos a pensar. Al final y al cabo, en realidad, esos muros todavía están ahí, en cierta medida, todavía se encuentran esos muros, y ya ahí lo podemos percibir. Y esa idea de que todos íbamos a estar en perfectas condiciones y que iba a estar esa era de paz y amor, tranquilidad, pues puede ser que no era tan así.
¿verdad? Que no iba a ser de esa forma, ¿verdad? O sea, que hay que ser crítico con esto. A veces la gente dice, no, es que el bueno en la Segunda Guerra Mundial era Estados Unidos. No, les digo de una vez, no, en las guerras no hay buenos. Y como costarricense, como una persona pacífica que lleva en los genes de la paz, ¿verdad? No porque don Pepe eliminara el ejército, que también es parte, sino porque tenemos una tradición que va de miles de años de paz, ¿verdad? Entonces, decir que alguien es bueno en la guerra no hay nadie bueno, en la guerra todos son malos. Y eso es algo que tenemos que siempre recordar. Características de la Guerra Fría, bueno, la división de Europa y Alemania, la gran cortina de hierro, vea que está escrita en comillas. Usted puede imaginarse la cortina de hierro como un lugar, bueno, puede imaginarse incluso hasta el muro de Berlín, ¿verdad? Que es una forma de explicar que el mundo se dividió en dos, que estaba dividido en dos partes. La división del mundo bipolar, o sea, bipolar que habla de dos cosas, de dos polos. Entonces estaba el polo donde estaba Estados Unidos, estaba el polo donde estaba Rusia. Constante tensión, inminente amenaza entre los dos, aunque los dos se tenían pavor. La verdad es que los dos se tienen pavor hasta el día de hoy. O sea, los dos tiemblan sus pies cuando escuchan sus nombres. Cuando Rusia escucha a Estados Unidos le da miedo. Y cuando Estados Unidos escucha a Rusia le da miedo. Es que la verdad es que es esa. Aunque Rusia hoy tiene una posición mucho más tranquila de la que tuvo en la Guerra Fría, porque hoy Estados Unidos le dice a Rusia que es la segunda potencia militar y Putin, el presidente actual de Rusia, sale diciendo que no, que para nada, ellos serán la sexta. Pero tienen otra posición, es diferente, ya no es tanto ese deseo por luchar y vencer en la parte militar. Aunque todos sabemos que la segunda potencia del mundo militar pues anda entre China y Rusia. Rusia sí da más datos de su ejército, China da menos datos de su ejército, pero debe ser uno de los dos. Pero el país que invierte más en la tierra, en milicias, es Estados Unidos y por lo tanto debe ser Estados Unidos la primera potencia militar. Constante tensión, inminente amenaza, bueno, ya la dije, miedo a una guerra nuclear, ya había enriquecimiento de uranios a tirar para arriba, habían bombas de fusión y de fisión, habían bombas hasta de hidrógeno, o sea, era impresionante la capacidad para destruir que tiene el ser humano y la imaginación para matar es sin límites. Yo lo había dicho Albert Einstein cuando le envió el telegrama al presidente Truman, ¿verdad? De lo que podía suceder con la bomba atómica. Ese caso no era ningún misterio, o sea, ya se sabía de los peligros de la energía nuclear. Competencia e influencia de los dos bloques antagónicos, capitalismo y socialismo, que ya voy a explicar eso, no lo voy a explicar con esta plantilla. Creación de organismos de defensa, como por ejemplo la OTAN y el Pacto de Varsovia. OTAN y Pacto de Varsovia son alianzas de tipo militar. Entonces la OTAN tenía todos los países occidentales, el Pacto de Varsovia tenía todos los países orientales aliados de Rusia. Entonces, si alguno atacaba a un país miembro de la OTAN, todos los demás países lo iban a apoyar. Si atacaban a Estados Unidos, todos los demás países iban a apoyar a Estados Unidos. Si algún país, si Estados Unidos apoyaba a Rusia, todos los demás países iban a apoyar a Rusia. Entonces, la tercera guerra mundial estaba asegurada. ¿Ven? Y estaban esos dos organismos, estaba la OTAN y estaba el Pacto de Varsovia activos, ¿verdad? Que en cualquier momento se podía armar una tercera guerra mundial. La OTAN todavía existe hoy, el Pacto de Varsovia no. Incremento del espionaje, creación de agencias de inteligencia, ¿verdad? Estaba la CIA de Estados Unidos, la KGB, que era de la de Rusia, y la MI6, que era de Inglaterra, era la agencia de espionaje de Inglaterra, también sumamente importante. Carrera espacial, que ya lo hablamos, cohetes, satélites, vehículos espaciales, para ver cuál de los dos ganaban. Carrera armamentística, con misiles, con aviones, con submarinos, para ver quién hacía los mejores, cuál tenía la mejor calidad de armas. Y guerras locales, como el caso de Vietnam, que ya expliqué, el caso de Corea, el caso de la guerra de Afganistán, el caso de la guerra de Yugoslavia, ¿verdad? Que fue bastante compleja. Iniciando primero por el mariscal Tito, que fundó, por decir así, el país, que lo llevó y lo gobernó con mano de hierro durante el tiempo que estuvo vivo, y que cuando él murió, ¿verdad? Se desató un caos en Yugoslavia con la llegada de Slobodan Milosevic. Miren, esta imagen que está aquí explica muchas cosas. Estas dos imágenes que están aquí son Canon DC. Eso quiere decir que estas dos imágenes son completamente del mundo de Superman. No es, sobre todo el Superman que está, creo que a la derecha, sí, estaría a la derecha, como usted está viendo. Ese es el Superman comunista del Red Son, que es un cómic, y que por cierto el año pasado salió una película buenísima. Canon, DC.
y están pensando hacer una película para pantalla grande en live action. Entonces imagínate que yo me estoy como loco esperando que saliera esa película. Es impresionante. Al otro lado tenemos el Superman clásico. Y la pregunta es, ¿qué tal si hubiese caído Superman al lado de Rusia? ¿Verdad? ¿Cómo hubiese sido? ¿Qué ideales hubiese defendido Superman? Pero no, ustedes saben que cayó en Estados Unidos, Superman. Estas imágenes de fondo, el Superman comunista y el Superman capitalista, porque cayó en Estados Unidos, con esas imágenes de fondo, recordar, ¿verdad? Que una de las ideales, voy a hablar primero de, ¿qué? Vamos a hablar primero del capitalismo. Uno de los ideales del capitalismo es la libertad individual. Es decir, que es más importante la libertad del individuo que la colectividad, ¿verdad? Que lo más importante es cada persona y no lo que necesita el colectivo. Y eso es un derecho que siempre que ha luchado y que ha defendido el liberalismo, ¿verdad? Que ha defendido los capitalistas, que ha defendido la derecha, la que es más importante defender la libertad de cada persona, como algo así como dejar rico y no se lo impidáis, o sea, que el rico puede ser rico todo lo que quiera, ¿verdad? Porque por sí tiene derecho a hacerlo, porque la libertad individual va por encima de los derechos del colectivo, es una idea liberal capitalista, fundamental. Otra idea del capitalismo es la propiedad privada, ya ustedes saben que es lo contrario, es tratar de que las cosas no sean estados, sino que sean más, que pase más por la empresa privada, con la idea de que la empresa privada es la que da prosperidad y que el Estado no puede dar prosperidad, que la mejor calidad y prosperidad viene a través de la propiedad privada. Todo esto suena como que yo estoy del lado de allá, de este lado que estoy hablando. Eso hay que tomarlo todo con pinzas, porque en los dos lados hay que ver las cosas. A veces las cosas no son como suenan, ¿verdad? A veces suenan muy románticas, suenan muy lindas, pero en la práctica no es así, o no debería ser así. Entonces, full propiedad privada. Bueno, eso es lo que diría el Superman capitalista, ¿verdad? Defensor de la propiedad privada. Luego está la idea de libre mercado, que todas las fronteras se abran y que todos los países puedan vender y comprar, ¿verdad? Que no existan restricciones, ¿verdad? Y que no exista limitaciones. La democracia liberal se refiere a hacer votaciones para elegir presidente, para elegir diputados, ¿verdad? La democracia liberal es típica del capitalismo, del liberalismo, ¿verdad? De la derecha. Y luego tenemos el otro lado, ¿verdad? Del socialismo. En este caso vamos a hablar del comunismo, porque un gran error es creer que socialismo es sinónimo de comunismo. Gravísimo error. Y yo he escuchado montones de personas cometiendo ese error una y otra vez. CNN, Fox, etcétera, no sé, canales, hasta docentes, ¿verdad? No es lo mismo, no podemos utilizar eso como sinónimo del socialismo con el comunismo. El socialismo tiene un espectro muy grande de doctrinas, en la cual se incluye la socialdemocracia y el socialcristianismo, que son la base de la Constitución de Costa Rica. De cierta manera, la base en nuestro país es socialista, de Costa Rica, y de casi todos los países de América Latina, de casi todos, a nivel constitucional, pero no comunista. Entonces el comunismo es una faceta del socialismo y no se puede decir que el comunismo es lo mismo que el socialismo. Es un error y hay que tener mucho cuidado con eso. Si usted quiere decir que alguien es comunista, utilice la palabra comunista. No trate de utilizar la palabra socialismo por comunismo. Entonces ahí tenemos que predicaba en lugar de una libertad individual una idea de solidaridad. Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras los demás carecen de lo más necesario. Esa es la idea del socialismo. O sea que no puede existir gente infinitamente ricas cuando existe gente infinitamente pobre. No puede existir eso. Es una anomalía total dentro de la forma de pensar socialista. Entonces el colectivo está por encima de lo individual y todo lo que se hace tiene que ver en pos del colectivo, no en pos de la persona, sino en pos de lo que la gente necesita, de lo que la gente todos necesitan. Luego está la idea de reforma agraria. La reforma agraria no tiene que ver con el socialismo o socialdemocracia ni el socialcristianismo, pero sí tiene que ver con el comunismo, ¿verdad? De que todas las tierras tienen que estar en manos del Estado y que el Estado tiene que repartirlas. Luego está la estatización, que sería lo contrario a la privatización. Entonces, en el comunismo, en lugar de que exista empresa privada, lo que tiene que existir es empresa estatal. Pero en el socialismo cristiano, en la socialdemocracia, tienen que existir las dos. Tiene que existir empresa privada y tiene que existir empresa pública. Y en la democracia popular, que es el sistema de gobierno que utiliza, por ejemplo, utilizaba la extinta URSS y que utiliza hoy China, sí se hacen elecciones. No es cierto que no se hagan elecciones, sí se hacen elecciones en China.
¿verdad? Pero solo es un partido, pues ser un país unipartidista, que se divide más o menos en 8 facciones y se hacen votaciones entre las 8 facciones para elegir los miembros de la asamblea. Y de ahí emana el poder para buscar el presidente. Esa es una democracia popular. No es una dictadura exactamente, porque la dictadura, el dictador llega por medio de facto, toma el control utilizando las armas y luego disuelve los poderes de la república. Eso es un dictador, ¿verdad? Entonces uno siempre dice, a todo le llama dictador, el fulanito es un dictador, el fulanito es un dictador, pero técnicamente no es un dictador, ¿verdad? Entonces puede ser que sea un gobierno autoritario, un líder autoritario, pero no necesariamente es un dictador. Entonces son cosas que hay que poner atención. Ahora, este es un experto en capitalismo y liberalismo, como puedo ver ahí, ¿verdad? La guerra de Corea, pues ya la expliqué, ¿verdad? Recuerden que se hace esa división en el paralelo 38 que divide exactamente Corea del Sur y Corea del Norte hasta el día de hoy. Corea del Norte de corte más comunista y Corea del Sur. Más bien, hay personas que dicen que Corea del Sur es el país más capitalista de la Tierra. Hay gente que cree eso. Que, y tiene Corea del Norte, que es diametralmente opuesto, ¿verdad? Y eso que los dos son coreanos. Ahí tenemos ejemplos de lo que sucedió con la Guerra Fría. Y luego tenemos otros eventos que se dieron sumamente importantes, como por ejemplo en el caso de América Latina, como fue la crisis de los cohetes, que estuvimos a punto de entrar en la Tercera Guerra Mundial. Bueno, era el año 1962, después de la revolución cubana triunfara y que se expulsara al dictador Fulgencio Batista, que era aliado de Estados Unidos, y se instala ya la revolución. En Cuba hubo un momento sumamente tenso, ¿verdad? En el cual todo el mundo esperaba que iba a haber un bombardeo atómico con las bases que había puesto Rusia desde Cuba y que se iban a disparar a Estados Unidos. Y ya se veía el momento en que Estados Unidos respondía con ataques nucleares con sus bases a la Unión Soviética y que ahí arrancara la Tercera Guerra Mundial. Fue un momento sumamente tenso. Yo escuché a Fidel decir después, bueno, antes de morir, que él no tenía ninguna intención de dispararle a Estados Unidos, pero de todas maneras, ahí estaba, o sea, usted cómo sabía que Rusia no quería dispararle a Estados y cómo sabía Estados lo contrario, o sea, así vivía la humanidad comiéndose las uñas todos los días y la crisis de los cohetes es un ejemplo, ¿verdad? Para ver lo que sucedía ahí. Hablando sobre América Latina y la Guerra Fría, porque América Latina también estuvo dentro de la Guerra Fría, ¿verdad? Podemos ver en este esquema, en esta línea de tiempo que está aquí, que entre los años finales de los 30 y los años 60 en toda América Latina llegaron muchos gobiernos de corte desarrollistas, como en el caso de Costa Rica, el gobierno de Calderón Guardia, el gobierno de José Figueres Ferrer, ¿verdad? Que eran gobiernos socialcristianos y socialdemócratas, y aplicando ese equilibrio, no tanto del capitalismo y el comunismo, ¿verdad? Comenzaron a gobernar. No había tanta bipolaridad durante esa época, ¿verdad? No era que se estaba obligado a tener que buscar así los bandos, ¿verdad? Era un poco más... Sí estábamos en parte de esa época metidos ya contando como la Guerra Fría, pero la Guerra Fría full iba a estar como entre los años 60 hasta, bueno, por eso que podemos decir hasta nuestros días. Ahí sí salen un montón de movimientos, ¿verdad? Salen dictaduras de seguridad nacional, que las dictaduras de seguridad nacional en América Latina todas eran pro Estados Unidos, y luego habían movimientos populistas, reformistas, ¿verdad? En América Latina que tendían a ser más prorrusos, no quizá con una afinidad total a Rusia, ¿verdad? Pero siendo más prorrusos, con un discurso más moderado hacia Rusia. Y ya en los últimos años, 2000 por ahí, ¿verdad? Viene en proceso de redemocratización, tratando de abandonar esas dictaduras y toda esa época populista, ¿verdad? Para entrar a una democracia más de corte liberal, ¿verdad? Como sucedió, por ejemplo, en el caso de Nicaragua con Violeta Chamorro, bueno, por ponerles un ejemplo de un país. Entonces, la Guerra Fría en América Latina tendría dos fases. La primera fase, que es más baja, una Guerra Fría de más baja intensidad, y una Guerra Fría de full intensidad entre los años 60 y 1990, que en realidad hoy, años 2020, 2021, 2022, esto estamos regresando, ¿no? A muchas cosas que tienen igual como el tiempo de la Guerra Fría. Ejemplos de esos procesos, ¿verdad? Que estábamos hablando, revolucionarios, por ejemplo, el caso de Cuba, ¿verdad? Cuando se termina la dictadura de Fulgencio Batista y llega Fidel Castro al poder, ¿verdad? Ayudado por el Che Guevara. Entonces ahí tenemos una gran revolución. Obviamente Cuba inmediatamente
se mete dentro del grupo que apoya a Rusia. En el caso de Chile, que no podemos decir que Allende no fuese un comunista. Yo sé que en muchos contextos se le llama un comunista, en realidad era un socialdemócrata. Entonces Chile en aquel entonces, llegando era el poder, Estados Unidos tenía intereses en las telecomunicaciones chilenas, ¿verdad? Y utilizando los Chicago Boys y un libro que salió en aquella época que se llamaba El Ladrillo, comenzaron a gestar un golpe de Estado. Ocupaban líderes que hicieran ese golpe de Estado, así que Estados Unidos utilizó a Augusto Pinochet para que hiciera esa dictadura, convirtiéndose en una de las dictaduras más sangrientas y más pavorosas de América Latina. Esa dictadura caminó de la mano de Estados Unidos, ¿verdad? Y siendo un Chile un país que exactamente en esa época y con algunos otros gobiernos, pues siendo un ejemplo para el mundo, ¿verdad? Lo recordamos también como una especie de retroceso, ¿verdad? Algo que no debió ser, ¿verdad? De Chile. Bueno, hoy sabemos de que hay mucha gente que apoya la dictadura de Augusto Pinochet, muy de derecha, sobre todo la gente de ultraderecha, que pues eso es otro tema, ¿verdad? Que apoya ese movimiento, pero en realidad esto sucedió en Chile. Podemos decir que Augusto Pinochet no estaba del lado de Rusia, ¿verdad? Pero era más tolerante, ¿verdad? Con el tema de Rusia. Y el caso de Nicaragua, después de tener la dictadura más larga de toda América Latina, la de Somoza, por 50 años, la de la familia Somoza, se hace la revolución, por cierto que eso está mal escrito ahí, no es ESLN, sino que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que por cierto hoy gobierna Nicaragua. Entonces, esta nueva Nicaragua iba a ser más prorrusa, y la parte y todo el tiempo que se gobernó Somoza iba a ser más pro Estados Unidos, más a favor de Estados Unidos, y cuando se dio la revolución, ¿verdad? Más de corte ruso. Entonces ahí tenemos a full, ¿verdad? Toda la Guerra Fría en el caso de América Latina. Esas luchas comenzaron a darse en toda la región y comenzaron a crear movimientos de todo tipo, ¿verdad? Como el caso de El Salvador con Arena, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el caso la revolución en Guatemala, que también se dio, ¿verdad? Entonces, en Colombia, ¿qué decir? ¿Verdad? Todo, casi todo, la verdad es que en toda América Latina se dieron toda esa polarización dentro de cada uno de los países. Se entendía que los gobiernos de turno eran más pro Estados Unidos, una tendencia por ahí, y movimientos armados más pro rusos, más pro cubanos, más pro comunistas, ¿verdad? Dentro de cada uno de los países, ahí ya puse unos ejemplos de esos movimientos diferentes. Y si hablamos de toda esa etapa de la doctrina de seguridad nacional, es decir, que todos esos gobiernos dictaduras fueron más pro Estados Unidos, viendo la dictadura de Bolivia, ¿verdad? Que duró un montón, ¿verdad? Fue incluso, ni siquiera se le juzgó nunca al dictador, a Hugo Banzer, y lo mismo sucede en el caso de Paraguay, ¿verdad? Con una dictadura de 93 años en el cual nunca se juzgó. La de Augusto Pinochet, ¿verdad? Que también se hizo un montón de intentos por juzgarlo y al final murió y ni siquiera recibió un juicio. El caso de Brasil, que el presidente actual idolatra y aplaude todos los dictadores que hubo en Brasil, los 4 dictadores. Luego entró después de pasar esas etapas, ¿verdad? Tan impresionantes en Brasil, en el caso de Uruguay también con su dictador, ¿verdad? Bueno, él se lo encarcelaron en el año 2006. Y el famoso Videla, en el caso de Argentina, ¿quién no se va a olvidar de aquellas mujeres que las obligaban a abortar porque supuestamente eran comunistas, ¿verdad? Entonces las obligaban a abortar por ser líderes comunistas y entregaban a sus hijos a familias nobles, capitalistas, liberales, para que criaran a sus hijos. Eso existió en Argentina, no es ciencia ficción, sucedió bajo la dictadura de Videla. Todas estas dictaduras caminaron de la mano de Estados Unidos, ¿verdad? Esa doctrina de seguridad nacional. Y ya, bueno, llegamos a este punto para hablar sobre el cierre del tema y que tiene que ver con, bueno, me falta decir que América Latina hoy es sinónimo de también de polaridad, de lucha, ¿verdad? Todavía existen estos fantasmas, usted escucha en todos los países el fantasma de que nos vamos a hacer comunistas, de que vamos a hacer como Venezuela, aunque he dicho sea de paso, bueno, esto que voy a decir es polémico, en mi opinión, Venezuela definitivamente no es comunista,
Puede ser un gobierno mal llevado, es un gobierno autoritario, definitivamente, con un mal gobierno, no me cabe la menor duda, y de corte autoritario. No podemos aplicarle en el título de dictador, porque no se cumplen los requisitos. Sí le podemos aplicar el título de autoritario, ¿verdad? Pero existe ahí como como el fantasma ustedes lo vieron con la campaña pasada de Trump y de Biden, en el que Trump llamaba a Biden comunista, ¿verdad? Entonces esa lucha está todavía, ¿verdad? Esto es un comunista, ¿no? Esto es un capitalista, y entonces está esa lucha no ha terminado en todos los países de América Latina. Se utiliza para captar votos. La gente en realidad ni sabe qué es eso, ni sabe qué es comunista, ni sabe qué es capitalista. La gente promedio no sabe. Pero entonces son palabras que están llenas de retóricas para dividir, de una retórica para dividir. Y hay que tenerle mucho cuidado porque eso es el germen para guerras, germen para hambre, germen para problemas, ¿verdad? Entonces, esa polaridad es algo que debimos haber abandonado, pero hoy, en nuestro contexto, no se ha terminado, ¿verdad? Todavía estamos hablando de esos antiguos temas impresionantes. Miren qué tenemos ahí a la izquierda, tenemos a aquella famosa película de Rocky 4, ¿la recuerdan? Ahí está Stallone, está Drago, bueno, Stallone, que era Rocky Balboa. ¿Y qué era eso? Estados Unidos, Rusia. Lo invito a que vea esa película si no la ha visto. Si usted es joven y no la ha visto, pues le invito a que la vea para que vea la Guerra Fría en una película. Balboa con todos los ideales del capitalismo, de la democracia liberal, ¿verdad? Entonces, y mientras tanto Drago, que representaba a Rusia, ¿verdad? Y esa fuerza y esa disciplina que se decía que tenían los rusos, ¿verdad? Sobre todo en la parte del deporte y la milicia. ¿Verdad? Ahí al final se hizo una batalla de muerte, ¿verdad? Y esta pancarta que está ahí, ¿verdad? Que incluso pelearon en la película en el Estadio Olímpico de Moscú. Eso es Guerra Fría, ¿verdad? Y películas con Guerra Fría hasta decir basta, hay, ¿verdad? Y esa tensión existe hoy. Y esto que está aquí abajo, lo acaba de sacar del periódico. Miren lo que dice, del periódico Gestión. Tensa relación. ¿Qué tenemos ahí? A Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y tenemos a Vladimir Putin, ¿verdad? El presidente de Rusia, ¿verdad? Son las dos personas más poderosas de la Tierra, ¿verdad? Ellos dos, no cae ni la menor duda, son las dos. ¿Por qué? Rusia no es tanto que sea una potencia económica, sí, porque recordemos que China como potencia económica está por encima de Rusia. Lo que pasa es que el poder que tiene Rusia es político, es un poder grande a nivel político, nada despreciable, con un presidente que es sumamente inteligente, ¿verdad? Como es el presidente Putin, que tiene sus cosas, tiene muchísimas cosas buenas, ¿verdad? Como que nadie puede negar que es un gran líder y que ha llevado a Rusia a que vuelvan ellos mismos a creer, ¿verdad? A creer en sí, a levantar a esa Rusia que se había caído, ¿verdad? Después de la perestroika, después de la glasnost, ¿verdad? En ese tiempo cuando Mikhail Gorbachev aplica glasnost, transparencia, y perestroika, reestructuración, para convertir a Rusia de un país comunista a un país socialdemócrata con una democracia liberal y partidos pluralistas, y Rusia da el gran vuelco. Luego vinieron presidentes un poco lamentables, ¿verdad? Como Yeltsin, el borrachín. Y bueno, no estuvo muy bien ese un periodo de tiempo. Llega Putin, lo levanta de muchas formas. Algunos críticos de Putin, pues, le reclaman un poco de misoginia, ¿verdad? Y le reclaman un poco de homofobia y pasarse a veces de conservador. Él dice que no es nada de eso, que eso simplemente es la idiosincrasia del pueblo ruso, ¿verdad? De su retórica, pero ahí están las dos personas y la relación tan tensa que hay. Para los demócratas, que son el partido que gobierna hoy en Estados Unidos, dirigidos por Joe Biden, Putin tuvo que ver con las elecciones pasadas, manipuló en parte las elecciones pasadas y también las anteriores, ¿verdad? Eso es lo que dicen los demócratas, están convencidos de que Putin estuvo detrás de todo ese movimiento porque están convencidos que a Putin el que quiere de presidente es a Trump. Y eso es parte de la retórica. ¿Y eso qué es? Todo eso que acaba de decir es Guerra Fría. Y vea el año en el que estamos. Vea el año en el que estamos, señoras y señores, ¿verdad? Entonces la Guerra Fría no ha terminado. Estamos en medio de la Guerra Fría. Bueno, espero de que haya sido de gran provecho para la realización del segundo examen. Yo creo que sí.
ahí está prácticamente todo barajado, toda la unidad en muy poco tiempo, bastante condensado. Y yo creo que ojalá le sirva bastante. Y bueno, me despido. No quería despedirme, pero así tiene que ser. Así que nos vemos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en la próxima mediación pedagógica. Chao. Que estén muy bien.